Buenos días a todos, el día de hoy voy a estar presentando mi actividad TIC de física en la que hablaré acerca de la vibración molecular en fenómenos como el efecto invernadero. Las vibraciones moleculares como parte de un movimiento oscilatorio, recordemos que oscilatorio hace referencia a un movimiento de va-y-ven, se dan debido a que la energía potencial que resulta tanto de las energías eléctricas y nucleares que son atendidas por distintas variables representan un valor mínimo en un punto que se conoce como posición de equilibrio. La naturaleza siempre busca estados de mínima energía, por lo que en caso de que un átomo de la molécula sea perturbado de su posición de equilibrio, la consecuencia natural es la tendencia de volver a su posición por la acción de una fuerza restauradora, como si fuera un resorte, y en este caso generaría una vibración. Los átomos siempre están vibrando. Cuando indicamos una distancia de enlaces, estamos hablando de un valor promedio. La vibración de un enlace puede ser de dos tipos: tensión, alargándose y acortándose, y flexión, modificando el ángulo del enlace para que ocurra una determinada flexión o un alargamiento, donde se necesita una energía concreta, y esa energía la podemos relacionar directamente con la frecuencia de vibración. Cabe recalcar que la relación ciencia, tecnología y sociedad la podemos ver en cada aspecto tratado a lo largo del trabajo. Sin embargo, me gustaría enfocarlo en estos ejemplos donde se ve directamente afectado el medio a causa de los desechos producidos por el ser humano. En este caso, TTS funcionaría a la inversa. En este primer ejemplo, un simple modelo clásico de movimiento vibracional nos permite comprender a una mayor escala el real comportamiento molecular. Evidenciamos en el ejemplo el compuesto de una partícula de masa m atada a un resorte, el cual está anclado a un muro. Aquí juegan distintas variables como el periodo, la frecuencia y la amplitud, por lo que le rige esta ecuación, donde F sub R es el vector de fuerza del resorte sobre el átomo, X es el vector que denota la deformación y K recibe el nombre de la constante elástica del resorte, medida en newtons sobre metros, que para el caso de una molécula dependerá de las características de los enlaces de la misma, así que el entender el comportamiento de una masa atada a un resorte cuando ésta se saca de su posición de equilibrio puede darnos una noción de la forma como vibran las moléculas. La atmósfera de la Tierra es una cobertura gaseosa compuesta principalmente por nitrógeno, N2. Eso quiere decir que la molécula se compone por dos átomos y en este caso lo podríamos imaginar con un pequeño resorte entre dos masitas, porque es a escala diminuta, y oxígeno O2, en este mismo caso son dos átomos de oxígeno molecular, con pequeñas cantidades de otros gases como vapor de agua, H2O. En este caso encontramos dos de hidrógeno y una de oxígeno, que son las que crean la molécula de agua, y por otro lado el dióxido de carbono, que son una de carbono y dos de oxígeno. En este caso la atmósfera principalmente tiene bajo poder de absorción o es transparente en la parte visible del espectro. En esta parte visible es donde hablamos donde se genera todo esto de las vibraciones moleculares de estos gases, que a comparación de un sólido son mucho más abiertas, pero en este caso tiene un significativo poder de absorción de radiación ultravioleta y radiación de onda corta procedente del Sol. Y el principal responsable de este fenómeno es el ozono. Asimismo, la atmósfera tiene buena capacidad para absorber la radiación infrarroja o de onda larga procedente de la Tierra, y los responsables en este caso son el vapor de agua, el dióxido de carbono y otros gases traza como el metano y el óxido nitroso. En este caso, la tabla nos muestra que el nitrógeno representa cerca del 78% y el oxígeno el 21% del volumen total de la atmósfera cerca de la superficie terrestre. El efecto invernadero se define como un fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiendo y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura. La absorción de la energía por un determinado gas tiene lugar cuando la frecuencia de la radiación electromagnética es similar a la frecuencia vibracional molecular del gas. Cuando un gas absorbe energía, esta se transforma en movimiento molecular interno, que produce un aumento de temperatura. El efecto invernadero conlleva un cambio climático en cuanto al aumento de la temperatura global. Las moléculas que tienen un efecto invernadero son las que absorben la radiación emitida por la superficie de la Tierra, que se sitúa en la zona del infrarrojo y que la vuelven a emitir en todas las direcciones. Por ejemplo, la radiación infrarroja tiene superficie de energía, tiene suficiente energía para causar una vibración a las moléculas. Para que una molécula adquiera energía de rotación de la radiación infrarroja, debe tener un dipolo permanente, es decir, debe tener una separación de cargas permanente. La adquisición por parte de una molécula de energía de vibración de la radiación infrarroja
Está asociada con un cambio del momento del dipolo. Para que un gas pueda absorber o emitir radiación, hace falta que la frecuencia de la radiación sea bastante cercana a la frecuencia de la vibración de la molécula. Los gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja procedente de la Tierra o radiación saliente son conocidos como gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero tienen la particularidad de realizar una absorción selectiva de una porción de radiación solar entrante, pues permiten que la mayor parte de la radiación solar entrante llegue a la superficie terrestre, pero absorben una buena cantidad de radiación infrarroja terrestre, evitando así que se escape rápidamente al espacio. Las vibraciones por flexión son las más importantes para el efecto invernadero, ya que su número de ondas se sitúa en la frecuencia de máxima radiación de la superficie terrestre, mientras que la de estiramiento tiene una frecuencia en la que la radiación infrarroja de la superficie terrestre es muy débil. Vamos a hablar de 4 moléculas importantes. La primera, dióxido de carbono, no es un dipolo permanente, tiene 4 vibraciones fundamentales, 2 de flexión con una misma frecuencia y 2 de estiramiento, de los cuales el simétrico no es activo para la absorción de infrarrojos ya que no forma un dipolo, mientras que el antisimétrico sí lo es. Segundo, la molécula de agua tiene un dipolo permanente. Todas las vibraciones debidas a rotaciones también lo tienen y esas rotaciones se encuentran en prácticamente todo el espectro de infrarrojos. Además tiene 3 vibraciones fundamentales: flexión, estiramiento simétrico y estiramiento simétrico. Tercero, la molécula de ozono forma un dipolo al no estar alineados con los 3 átomos de oxígeno. La vibración de estiramiento antisimétrica es la dominante respecto a la absorción de infrarrojos. Cuarto, la molécula de metano tiene 9 modos de vibración posibles, pero la mayoría no forman dipolos porque conservan la simetría. Los gases que son buenos absorbedores de radiación solar son importantes en el calentamiento de la atmósfera. Por ejemplo, la absorción de radiación solar por el ozono proporciona la energía que calienta la estratosfera y la mesósfera. Es importante que hablemos del ozono estratosférico, porque normalmente hemos escuchado que el fenómeno es que hemos dañado la capa de ozono. Pues resulta que el ozono, O3, es un compuesto químico formado por 3 átomos de oxígeno. Las moléculas de ozono se crean y se destruyen continuamente en la atmósfera por medio de mecanismos naturales, de forma tal que existe un balance entre producción y destrucción. Me gustaría ser breve en este segundo ejemplo, debido a que me gustaría presentar a los aerosoles como una de las formas de contaminación que hemos generado los seres humanos. Y bueno, resulta que estos cuentan con compuestos orgánicos volátiles contaminantes que cuando entran en contacto con la luz del sol producen el conocido gas de ozono en la capa más baja de la atmósfera terrestre, es decir, la troposfera. Esto permite la formación de smog. El aire, además de gases, contiene una variada mezcla de abundantes partículas microscópicas. Los aerosoles atmosféricos se les llama. Su origen procede en gran parte de diversas fuentes naturales como las plantas, los volcanes, los fuegos forestales o el rompimiento de olas. No obstante, varias actividades humanas como los motores de combustión, la generación de energía eléctrica, los procesos industriales o en este mismo caso que estamos evidenciando, los aerosoles generan unas partículas muy finas. Durante décadas se ha culpado a estos mismos del deterioro en la capa de ozono. Los culpables fueron identificados como los clorofluorocarbonos. Esos son los compuestos orgánicos descubiertos en los años 20. Se trata de gases que se creían inofensivos al no reaccionar peligrosamente con nada. Sin embargo, no contaban con que se liberaran a la atmósfera y destruirían la ozonosfera. Tiempo después, los científicos comenzaron a darse cuenta del deterioro en el ambiente a causa del empleo de los CFC. Poca gente sabe que desde hace algunos años los fabricantes han cambiado los componentes y que gracias a ello su impacto en el ambiente es menor. Como tercer ejemplo, me gustaría exponer una propuesta que realizó Bill Gates hace poco tiempo y fue una iniciativa para reducir el calentamiento global. Tiene el nombre de Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica y consiste en esparcir en la atmósfera un polvo de carbonato de calcio, solución que los científicos aseguran que no es tóxica, y el manto de la sustancia serviría en primera instancia como un parche en los agujeros de la capa de ozono y en segunda instancia
Con el tiempo, el carbonato de calcio contribuiría a generar esa capa. El elemento clave del plan es un globo científico. El aparato deberá primero elevarse a 20 kilómetros en la atmósfera, según explican en el estudio. Una vez allí, su misión consistirá en lanzar hasta 2 kilogramos de carbonato de calcio gracias a las hélices con las que será equipado. Así se crearán perturbaciones atmosféricas. De hecho, la traducción de las siglas del proyecto corresponde con experimento de la perturbación de la estratosfera controlada. Finalmente, gracias a la investigación realizada y a las explicaciones en clase, logro concluir y responder a la pregunta problema, dando a entender la relación existente entre las vibraciones moleculares con los diferentes fenómenos climáticos que ocurren en la atmósfera. Durante esta investigación se profundiza en el efecto invernadero, pues logramos desde un inicio atender a los movimientos vibracionales que generan los compuestos gaseosos que se ven implicados en este fenómeno. Del mismo modo, llegamos a comprender que las vibraciones moleculares pueden presentarse bajo distintos aspectos y de diferentes modalidades. La sociedad, por su parte, busca entender el funcionamiento de las vibraciones de los átomos por medio de analogías a una escala macro, en su simpleza el sistema masa-resorte, péndulo simple o hasta movimiento armónico. Finalmente, llegamos a asociar las malas prácticas del ser humano como alterador de vibraciones moleculares y generador de aumento en contaminación en el caso de la capa de ozono, que se ve afectada por los principales gases. Junto a la propuesta de Bill Gates y como solución, comprendemos que es un problema de gran magnitud que nos afecta a todos por igual, pero CTS nos permite tener una amplia visión de la importancia de lo que es buscar soluciones por medio de la tecnología para los dilemas científicos que agobian